Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a iniciar con esta clase. Me gustaría primero que nada presentarme para los que no me conozcan. Hace ratito por ahí les mandaba al grupo en el WhatsApp un mensaje también presentándome por ahí y para que guardaran el número también, si gustan, ¿verdad? Mi nombre es Abraham González y pues agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar ahora con ustedes en esta modalidad. Es la primera vez que, este, que estoy aquí. Ya he estado dando clases en la modalidad de los sábados, he estado también en la de todos los días y esta es la primera vez que me toca estar aquí en online. Es para mí pues un gusto, ¿verdad?, poder estar aquí con ustedes y bueno. Me aparece por aquí Cristina, Juan, Magdalena, Gloria, Guillermo, Itza, Margarita y Miguel. Son los que me aparecen conectados. Como quiera, voy a pasar la lista porque voy a estar llevando un control de asistencia y usted responda con un presente si quiere, cuando escuche su nombre. Muy bien, a la primera que tengo aquí en la lista es Alma Maribel. ¿Está por ahí? No, ok. Carmen Julia, tampoco. Eh, Gloria Raquel, creo que tampoco. Guillermo Vicencio, Presente. muy bien. Presente, Gloria Raquel. A ver, Gloria Raquel, Gloria Raquel. Ya ves, ya andábamos poniendo falta. Gloria Raquel, después tengo a, ¿quién les dije? Guillermo. Sí, presente. Ajá. Itza Claudia, también me parece que ya la vi por ahí. Presente, pastor, presente. Muy bien. Juan Cristóbal, Presente, pastor. muy bien. Juvenal, creo que no está. Magdalena, Presente, pastor. muy bien. Mayra Isabel. Mayra Isabel. Miguel Ángel, Presente. muy bien. Moisés Alejandro. Moisés Alejandro está. No. Oscar Lozano. Muy bien. ¿Ya hay alguien que no haya nombrado en la lista? Margarita. Margarita Pastor. A ver, Alma, Carmen. Ok, a ver, páseme el nombre de Margarita. ¿Cuál es? Creo que no está en la lista que me pasaron. Margarita Hernández Torres. Hernández. ¿Hernández qué, perdón? Torres. Ok, Margarita Hernández Torres. ¿Alguien más no escuchó su nombre en la lista? María Cristina. A ver, María Cristina Vargas. Vargas Castillo, sí. Ok. A ver, ya le había puesto falta, ya ve, mire. Pero nombró. Ah, mire, entonces a lo mejor la salté. O no, sí, es que aquí. A ver, ¿alguien más? Ya le puse la asistencia. Pastor, el miércoles la maestra Itza comentó que hoy varios iban a estar Ausentes. ausentes trabajando, digo, no sé, hay servicio en
alguien de ellas debe de saber. Entonces, yo estoy en Ciudad Victoria, pero comentó que no iban a estar porque varias iban a estar sirviendo en algún evento, iglesia, mujeres, varones, algo tiene. Entonces, pues más que falta la van a justificar, yo creo. Sí, es una Muy cena de bien. alcance, la que hay ahorita a las 7. Ok. Sí, a lo mejor por eso algunos están. Ella comentó que Está. poquitos conectados. Muy bien. Bueno, entonces, nadie más, ¿verdad? Faltó que lo nombrara en la lista. Pastor Abraham, Carmen Valleza. Ah, Carmen Valleza Reynoso. A ver, Sí, Carmen. Muy bien, sí, sí, ya la anoté. gracias. Muy bien, entonces, ya después de haber pasado la lista, ahora sí vamos a empezar con la clase, con la materia de hoy. Miren, la clase que vamos a estar viendo durante estos meses lleva por título El origen de la adoración. Entonces, si ustedes están llevando por ahí algún cuaderno, ¿verdad? Anoten el nombre de la materia. Se llama El origen de la adoración. Esa es la materia que vamos a estar compartiendo. Nos vamos a estar adentrando en este tema para poder entender realmente lo que es la adoración. Vayan anotando por ahí, ¿verdad? En su lista, en su cuaderno, el origen de la adoración. Ese es el tema, ¿verdad? Muy bien. Es importante, ¿verdad? Que entendamos lo que es la adoración, ya que hay un concepto, sobre todo en las iglesias, ¿verdad? Y más, lo he visto más en los grupos musicales, en el ministerio de alabanza, de que a veces dividimos alabanza y adoración en lo que son cantos lentos, le llamamos adoración, y cantos rápidos le llamamos alabanza. Y ese es un concepto que por muchos años se ha manejado. Yo, antes de que Dios, ¿verdad?, nos llamara a nosotros al pastorado, yo muchos años serví en la alabanza, y es un concepto que pues tienen muy arraigado los músicos, de decirle adoración a las canciones lentas y alabanza a las canciones rápidas. Pero eso no es adoración, ¿verdad? Eh, el principal objetivo de esta materia es que nosotros podamos entender lo que es la adoración y cuál fue su origen, cuál fue el inicio donde vemos, ¿verdad?, lo que es la adoración. Eh, Más que canciones, más que alabanzas, la adoración va más allá, más que canciones lentas o canciones rápidas, ¿verdad? La adoración va más todavía allá. Eh, Hay algo también que tenemos que entender, y para poder entender la materia y el tema de hoy que vamos a ver, si quieren como tema, vamos a ver hoy el origen de la adoración. O sea, la materia se llama origen de la adoración, así se llama la materia. Y como tema de hoy vamos a ver ese origen de la adoración. Entonces, primeramente, para poder entender el origen de la adoración, tenemos que entender primero estas dos cosas. Aquí se las pongo en una hoja. Se ve borroso, ¿verdad? Sí, A se ver, a ve. ver, ok. Entonces creo que es el efecto. Ahí se lo voy a tener que quitar. Miren, ¿alcanzan a leer esto? Sí. ¿Lo ven
¿Lo ven derecho o lo ven al revés? Así está bien, así se ve bien. Sí se ¿Se ve ve bien. Sí. Ok, ok. Entonces, vamos a dividir el tema en estas dos partes, origen y adoración, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Lo que hoy vamos a hablar, primero tenemos que saber qué es origen y qué es adoración. ¿Qué es origen y qué es adoración? Así que si están anotando, bueno, más bien deben estar anotando, ¿verdad? Y Pues, quiero que primero anoten el significado de origen. Pongan origen, origen, pongan origen y les origen, voy a dar la definición. origen. ¿Ya anotaron la palabra origen? Sí. Muy bien. Les voy a dar el significado de la palabra origen. Origen significa principio, coma, nacimiento, coma, manantial, coma, raíz, coma, causa de algo. Causa de algo. Se los vuelvo a repetir. Origen significa principio, nacimiento, manantial, raíz, causa de algo. Ok, entonces tenemos que entender, ¿verdad? Primero esta palabra, origen. Cuando hablamos de origen, hablamos de lo primero. No hay nada antes de eso. Es el principio, es el nacimiento, el manantial, la raíz, la causa de algo. Es lo primero de lo primero. Ahora anoten la palabra adoración y vamos a ver la definición. Anoten la palabra adoración. Son estas dos palabras, recuerden, origen y adoración. ¿Ya anotaron la palabra adoración? Amén. Sí, pastor. Muy bien, les voy a dar la definición de adoración. Pongan reverencia, coma, honra, coma, amar con extremo, se lo vuelvo a repetir, reverencia, honra, amar con extremo, coma, humillación. Humillación. Ok, entonces el significado de adoración es reverencia, honra, amar con extremo y humillación. Y el significado de origen es principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo. Entonces, si la materia se llama el origen de la adoración,
Entonces, viendo estas palabras que les acabo de pasar, nosotros debemos entender que vamos a hablar sobre el principio, ¿verdad? De la honra, el principio de la reverencia, el principio de la humillación, la raíz, ¿verdad? El manantial de la humillación. Entonces, quizás pueda ahorita no sonar tan claro lo que estamos viendo, pero todo esto va a ir agarrando más sentido conforme vayamos viendo la escritura y vayamos avanzando en esto. Entonces, la primera vez donde encontramos en la Biblia la palabra adoración, la encontramos en el libro de Génesis. Este es un dato, pues que deben de tener por ahí anotado, ¿verdad? Donde encontramos, ¿verdad? Por primera vez en nuestra Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos la Biblia, ¿dónde encontramos por primera vez la palabra adoración? Bueno, la encontramos en el libro de Génesis 22:5. Anoten esta cita. Génesis 22:5. La palabra adoración, ¿verdad? 22:5. Génesis 22:5. Génesis 22:5. Y me gustaría que alguien le dé lectura, por favor. Amén. 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 A ver, ¿le puede dar lectura? A ver, hermano, me aparece aquí. Juan, Juan Cristóbal, sí. por favor, ¿qué dice? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ok, entonces, ¿alguien ubica esta historia? Sí saben de quién está hablando, ¿verdad? Ubicamos esta historia y es cuando habla de Abraham y Isaac, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces, en la Biblia, ¿verdad? La palabra no es como tal adoración, sino dice adoraremos, ¿verdad? Que es lo mismo. Abraham está hablando con sus criados y, y cuando llegan ya al monte donde iba él a ofrecer a Isaac y a sacrificar a Isaac, Abraham expresa estas palabras y dice, voy a subir, ¿verdad? Y, y yo y el muchacho subiremos y adoraremos a Dios. Entonces, Abraham expresa esta palabra de adoración. Debemos saber, ¿verdad? Que todo lo que es el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y esta palabra precisamente que utiliza Abraham, que dice adoraremos, ahí en Génesis 22:5, en el hebreo original la palabra es Shanah, y sí me gustaría que la anotaran, miren, se las escribí aquí abajo. S-H-A-J-A-H. S H, S-H-A-J-A-H. S-H-A. Esta es una palabra en hebreo para que lo anoten también. Obviamente, ¿verdad? A lo mejor nosotros no hablamos hebreo ni sabemos perfectamente pronunciar el hebreo, pero a como lo leemos sonaría shahá. ¿es adoración? ¿Significa adoración? Ajá, significa adoración. Ahora, en hebreo, ¿verdad? No hay a veces mucha variante como ahorita en el español que podemos decir adorar, adoración, adoraremos, adoraríamos. O sea, se utiliza solo una palabra, ¿verdad? Que eso envuelve todos esos
sinónimos que hay y las formas de referirse a la adoración. Ahora, aquí viene algo bien importante, porque esta palabra que es shahá en hebreo, vamos a anotar su significado para que veamos lo que significa. ¿Qué significa la palabra shahá, la que menciona Abraham? O sea, hagan de cuenta que Abraham era un hebreo, ¿verdad? Y Abraham pronuncia y le dice a sus criados, vamos a subir al monte y vamos a shahá a Dios y regresaremos. Pero obviamente nosotros lo leemos, vamos a adorar a Dios y regresaremos. Entonces, la palabra shahá significa lo siguiente, anótenlo: inclinarse, postrarse, Tras. inclinarse, Postrar. postrarse, encorvarse, o sea, encorvarse, se lo repito, inclinarse, postrarse, encorvarse, Encorvarse. humillarse, ¿qué más? Pegarse al suelo, y por último, tumbarse al piso. Se los vuelvo a repetir. ¿Qué significa shahá, que es adoración en hebreo? Entonces significa inclinarse, postrarse, encorvarse, humillarse, pegarse al suelo y tumbarse en el piso. Entonces, todas estas definiciones, ¿verdad? Las vamos a encontrar en la palabra, en la Biblia, como muchas acciones de muchos hombres que vamos a estar analizando que hicieron esto. Entonces, lo que Abraham está diciendo, ¿verdad? En Génesis dice, vamos a ir a postrarnos a Dios, inclinarnos a Dios, encorvarnos, humillarnos, tumbarnos al piso. Entonces, vemos que esta palabra se refiere a muchas acciones. Vemos ahí también en la historia de Abraham, ¿verdad? Aquellos que han podido leer o estudiar esta historia de Abraham y Isaac, cuando Abraham ofrece a Isaac, nos damos cuenta que en ningún momento hubo cantores, hubo música, hubo instrumentos musicales, porque a veces, como les decía al inicio de la clase, tenemos un concepto de que la adoración es música, la adoración son alabanzas. Incluso le llamamos, ¿verdad? En la iglesia, vamos a entrar en el tiempo de adoración y apagan las luces y ponen la música calmadita y ahí es donde uno dice, estoy en el tiempo de adoración. Entonces, adoración no tiene nada que ver con la música. Adoración va más con la actitud y con una postura, con una acción, porque adorar es inclinarse, es humillarse, es encorvarse, es pegarse al polvo, tumbarse al piso. Ya lo vimos, ¿verdad? Reverencia es honra, es amar con extremo. Todas esas definiciones que les voy dando es lo que engloba esta palabra de lo que es adoración. Entonces, ya que vimos todas estas definiciones y la materia que se llama el origen de la adoración, entonces la materia podríamos llamarla el principio de la humillación, la causa de la humillación, que viene siendo lo mismo, el origen de la adoración. Entonces, viendo todo esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que la adoración es humillar nuestro cuerpo, nuestro corazón,
en reverencia ante un ser poderoso, un ser divino, alguien que nosotros consideramos que es el todopoderoso de nuestra vida. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí hay alguien que se le pasó a notar algo? ¿O van bien? Vamos bien. Bueno, yo voy. ¿Ok? Sí, todo bien. Entonces, ya que vimos este concepto, ¿verdad? Ya que vimos lo que es origen, lo que es adoración y lo que es shahá, que es en hebreo adorar o adoración, nos damos cuenta que lo que Dios busca, ¿verdad? De nosotros es que es una vida que siempre esté rendida a Él, una vida que siempre esté honrando a Dios, una vida que siempre esté postrada a Él, una vida, ¿verdad? Que en todos nuestros actos siempre exaltemos a Dios. Entonces, hermano, la adoración es un estilo de vida que yo debo de llevar, ¿sí? No es de que yo diga, voy a entrar en un tiempo de adoración. No, mi vida siempre debe estar adorando a Dios. ¿Qué es adoración? Humillación, ya lo vimos. Adoración es humillación, amar con extremo, es estar postrado, es tener una actitud, ¿verdad? De reverencia, pero siempre es importante, ¿verdad? Esto, para que haya adoración, necesita haber un ser divino, necesita haber un ser supremo, necesita haber alguien que nosotros reconocemos que es mayor que nosotros y que merece nuestra adoración. Nosotros nunca vamos a adorar a un ser inferior a nosotros, ¿sí? No nos vamos a rendir, no nos vamos a postrar ante un ser más débil, más inferior a nosotros. Entonces, para que haya adoración, pues debe haber entonces alguien mayor, debe haber un Dios, debe existir un ser todopoderoso, porque si no, entonces no tendría sentido adorar. Hay veces, ¿verdad?, que eh, expresamos a lo mejor de una manera sin saber, quizás, o de una manera, pues, no tan en serio cuando le decimos a alguien, es que yo te amo, ¿verdad? Eres mi adoración. A veces le podemos decir a un hijo, a nuestro papá, a nuestra mamá, a alguna persona que nosotros amamos mucho. No sé si en algún momento usted puede decir, es que esta es mi hija, es mi adoración, ¿verdad? Es porque tú reconoces que ahí va por el lado de que tú la amas, de que tú darías todo por esa persona, de que esa persona es muy importante para ti. Entonces, por eso les decía que adorar es amar con extremo también. Por algo, ¿verdad? Dios también siempre ha dejado en su palabra que Él desea ser siempre el primer lugar en nuestra vida. Entonces, eh, aquí es donde nosotros, hermanos, podemos ver algo. Y es donde podemos ver llamémosle la adoración que a Dios a veces le puede molestar. Y es la adoración a veces a la idolatría, a los ídolos. Si yo le preguntase a usted cuántos dioses no existen en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos ídolos, cuántos santos, cuántas vírgenes, cuántos imágenes no existen en el mundo? O sea, existen muchísimos. Quizás muchos de nosotros que hoy estamos aquí venimos de alguna familia o de alguna creencia que adorábamos una imagen, que adorábamos algún personaje, algún santo. ¿Y qué es lo que normalmente la gente hace?
ante esas imágenes, ante esos ídolos, es postrarse, ¿verdad? Es arrodillarse, es entregarle su adoración. Entonces, ellos reconocen de esa manera que delante de ellos hay un ser superior. Esas personas que se postran, que adoran a una imagen o a un ídolo, están reconociendo que delante de ellos hay un ser superior. Por eso, ¿verdad? La Biblia los confronta a los ídolos cuando dice, es que tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen oídos, no escuchan, tienen boca, no hablan. Dice, son creados por el mismo hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú creas que delante de ti hay un ser supremo cuando no habla, ni ve, ni escucha? Y dice Dios, ¿verdad? Pues semejante a ellos son todos aquellos que los fabrican y todos aquellos que lo adoran, ¿verdad? Son personas que no entienden. Por eso es bien importante aquí anotar una cita que les quiero pasar. Anoten la cita del libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, del 3 al 5. Éxodo 20, del 3 al 5. Búsquelo, yo le voy a dar lectura. Éxodo 20. Del 3 al 5. Éxodo 20, del 3 al 5. Ya. Mire, fíjese, estas son palabras de Dios mismo, ¿eh? No es de Moisés, son palabras de Dios. De hecho, el título, ¿verdad? Y en Éxodo 20 dice los 10 mandamientos, y sabemos que Dios fue el que le dio estos mandamientos. Entonces, dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí, ¿verdad? Claramente está hablando de todos los dioses que el pueblo de Israel pudo ver en Egipto, ¿verdad? Egipto fue un pueblo lleno de dioses. Tenían que el dios de la luna, que el dios del sol, que el dios de las ranas, que el dios, la diosa de no sé qué. Y hoy en día vivimos en un mundo igual. Adoramos a todos. Hay incluso países que adoran a las ratas y a las vacas y son santas en la India, las vacas y les adoran. Entonces dice Dios, en su mandamiento dice, no tendrás otros dioses. Versículo 4 dice, no harás imágenes, ¿verdad? Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5 es clave, porque dice, no te, ¿qué dice el 5? No te Inclinarás. Ahora, ¿recuerda lo que significa shahá? En hebreo significa postrarse, arrodillarse, tumbarse al piso. Entonces, lo que Dios está diciendo no es tanto, no te inclinarás. Lo que Dios está diciendo, y el pueblo entendía porque era hebreo el pueblo, Dios les estaba diciendo, no las vas a adorar. Y lo vuelve a repetir, dice, no te inclinarás a ellas ni las que honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Aunque aquí en Génesis 25 no menciona la palabra adorar, la está mencionando cuando dice inclinar. ¿Por qué? Porque les digo, en hebreo, utilizar la palabra shahá se puede utilizar para adoración, arrodillarse, humillación. Entonces, lo que Dios le está diciendo al pueblo es, no los van a adorar.
Ahora, ¿qué es lo que hace hoy en día, pues la gente, ¿verdad? La sociedad es precisamente eso, adorar. Adorar otros dioses, adorar otras imágenes, adorar pues otros santos, ¿verdad? Cosa que entonces se está desviando lo que es la adoración. Esa adoración que debe ser solamente para Dios, esa adoración que solamente debe ser, esa actitud, ¿verdad? De humillación que solamente debe ser para Dios. Hoy en día, pues Satanás, ¿verdad? A través del engaño, a través de la astucia que él tiene, a través de las mentiras que él maneja, pues ha empezado a desviar esa adoración a ídolos y a otros dioses que el mismo hombre, ¿verdad? Ha hecho, que el mismo hombre ha fabricado. Entonces, yo oía el testimonio de una hermana de la iglesia que un día platicaba. El papá de esa hermana, ella se dedicaba a hacer imágenes, a trabajar, ¿verdad? Lo que era el yeso y algún tipo de esos materiales. Y pues en una ocasión le encargaron hacer, ¿verdad? Un santo, una imagen grande. Él la fabricó, él la hizo, él la pintó y todo y la entregó. Y cuando la entregó, pues vio como toda la gente corrió, ¿verdad? A arrodillarse, a inclinarse ante ellas, a adorar. No les importaba si había tierra, si estaba sucio el piso. Ellos se postraban, ellos se inclinaban. Y a este hombre pues le daba mucha risa porque decía, pues si yo la hice, ¿verdad? Yo la fabriqué esta imagen, debería mejor arrodillarse ante mí. Dice, yo fui el que hice esta imagen. Entonces, quizás puede sonar, ¿verdad? Muy, pues, de una manera muy ilógica, ¿verdad? Pero a veces el enemigo tiene a mucha gente cegada de esa manera, porque lo acabamos de leer, ¿verdad? El mismo Dios dice, no se hagan imágenes de esto. ¿Por qué? Porque la adoración solamente es hacia Dios, que es lo que les decía hace un momento. Para que haya adoración, debe haber un Dios. No puede haber adoración si no hay un Dios. Entonces, ¿quién es tu Dios, verdad? ¿A quién adoras tú? ¿A quién adoramos nosotros? Entonces, cada quien ha elegido a su Dios y a él adora. Por eso, ¿verdad? Vemos hoy en día a muchas personas adorando tantas cosas, tantas imágenes y tantas, pues, vírgenes, santos, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces, hasta aquí vamos bien, hasta aquí vamos entendiendo, ¿verdad? Que adoración va más allá de una música, más allá de un tiempo en la iglesia donde dices, vamos a adorar. Podemos a lo mejor a veces tener un tiempo en la iglesia de adoración y salir y ya nunca más estar en adoración, pero eh, el verdadero adorador, ¿verdad? Es aquella persona que constantemente en su vida está haciendo, su vida es una adoración hacia Dios. Entonces, quiero que anoten una pregunta ahí en su cuaderno. Y la pregunta es, ¿dónde inicia la adoración? ¿Dónde inicia la adoración? Una pregunta. Sí, sí, hermano. ¿Qué pasó? La palabra shahá en hebreo termina con H o con N. Con H. Ajá. Con H. Ah, ok, Sí. gracias. Las dos, sí, son H. Muy bien. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Miren, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y quiero que nos imaginemos que esta hoja en blanco que tengo yo aquí en mis manos es todo lo que existe hoy en día. Aquí está todo, ¿verdad? Fuera de esto ya no hay nada.
Eso es para que entendamos, ¿verdad? La grandeza de Dios, cómo es que no, nuestra mente humana no alcanza a entender la grandeza de Dios. Pero vamos a suponer que esta hoja en blanco, aquí es toda la existencia, o sea, aquí está el mundo, los planetas, el planeta Tierra, el Sol, las galaxias, todo, ¿verdad? Absolutamente todo se reduce en esta hoja, es un ejemplo. Entonces, ¿quién crea, verdad? Todo, o sea, ¿quién hace todo? ¿Quién inventó, creó, hizo todo? Hay un ser, ¿verdad? Que hoy muchos científicos llaman, ¿verdad? A la existencia de todo como el Big Bang, ¿verdad? De que un día ciertas moléculas chocaron y se creó todo de la nada. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad? Que esto es todo lo que existe hoy y lo que hay. Entonces, vemos ahora esta segunda hoja y arriba vemos el principio y el fin. Y por ahí les puse una cita, anoten esta cita, Juan 1:1, Apocalipsis 1:8 y Colosenses 1:16. Anoten estas citas. Juan 1:1, Apocalipsis 1:8 y Colosenses 1:16. 1:16. Juan 1:1, Apocalipsis 1:8 y Colosenses 1:16. Ahora, ¿recuerdan esta hoja? Esto es todo. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, se los voy a leer. Dice la Biblia así. Si usted trae su Biblia, lo puede confirmar. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8. Y Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Escuche, en él. ¿En quién? En el verbo, en el principio, en el alfa, en la omega. Todos esos conceptos utiliza Dios para referirse que Él es el principio de todo. O sea, antes no había nada, pero ya estaba Dios. Entonces, ¿qué había antes de Dios? Nada. Y eso es algo que nuestra mente nunca va a alcanzar, ¿verdad? A comprender, de decir, bueno, ¿quién creó a Dios, verdad? ¿Quién formó a Dios? Bueno, es que la Biblia dice que Él es el principio de todo. Por eso lo pongo al principio y lo pongo acá abajo al final. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas por Él. Vea lo que Colosenses dice, Dios es antes de todo, de todas las cosas.
Entonces, recuerda esa pregunta con la que iniciamos. ¿Dónde inició la adoración? Bueno, primero tenemos que entender que hay un ser supremo, un ser divino, que es el creador de todo y es el que existe desde antes de todas las cosas. O sea, todo fue creado por Dios, dice Colosenses, lo visible, lo no visible, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo, Él es antes de todo y de toda la creación. Entonces, Dios inicia, ¿verdad? Nuestra línea de la existencia. Lo que nosotros podemos decir, bueno, antes no existía nada, pero ya existía Dios, ¿verdad? Antes no existía nada, pero Dios ya existía, porque Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿verdad? Aquí viene lo importante. Dios no puede ser el fundador de la adoración. ¿A qué me refiero con esto? De que Dios no fue el primer ser que adoró. Porque si Dios adorara, significa que estaría adorando a alguien mayor que Él. O sea, Dios no se puede adorar a Él mismo. Él sabe que Él es el Todopoderoso. Pero si Dios mismo adora, significa que entonces hay un ser mayor que Él. En ningún pasaje de la Biblia, ¿verdad? Encontraremos que diga, Dios se postró a adorar a otro Dios. Vemos a Jesús y sabemos que Jesús es el Hijo, adorando a su Padre, a Dios. Pero no estamos hablando de Jesús ni del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios, del Verbo, ¿verdad? Del Alfa, del Omega, del principio, del fin, de aquel, dice, por el cual fueron creadas todas las cosas, aquel que es antes de todas las cosas, como dice Colosenses. Entonces, surge aquí una pregunta que la voy a anotar, que es y la pregunta es, ¿qué fue creado primero? ¿El hombre o los ángeles? Estamos buscando el origen de la adoración y ya vimos que Dios no pudo haber sido la primera persona que adoró o el primer ser que adoró. Entonces aquí llegamos a una pregunta y la pregunta es, ¿qué fue creado primero? ¿El hombre o los ángeles? ¿Por qué? Porque mire, si nosotros nos vamos al libro de Génesis 1:1, creo que es un versículo que a veces hasta muchos se lo saben de memoria. Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿verdad? Y cuando habla del principio, pues está hablando del principio, de lo primero, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Que ahí viene lo que es la creación y vemos todo lo demás. Y vemos cómo Dios creó los animales, las bestias, los árboles y al hombre. Pero vemos por ahí, ¿verdad? Donde surge el primer pecado del hombre que fue con Eva, vemos a la serpiente ahí y vemos que la serpiente era Satanás. ¿En qué momento entonces fue creado Satanás? Porque Dios lo creó. Dice Colosenses que Él creó todo, las huestes, las potestades, los demonios, todo Él lo creó. O sea, no hay nadie que se haya creado y quizás aquí es donde vamos a chocar en nuestra mente y decir, bueno, ¿cómo puede ser posible, verdad, que Dios haya creado al diablo y a sus demonios
Bueno, ahorita lo vamos a ver todo eso, ¿verdad? Entonces, Dios creó todas las cosas, ¿verdad? No hay, de aquí es donde nosotros podemos, ¿verdad? Refutar, ¿verdad? Que existe, ah, que los ovnis, que los marcianos, que decir, bueno, no puede haber un ser que Dios no haya creado. Y si existe otro ser o existe otra vida en otro planeta, en otro lugar, o existen otros seres, fueron creados por Dios. Dios creó todas las cosas. Dios hizo todas las cosas. Entonces, lo que vamos ahorita a descubrir primero es qué fue creado después de Dios. Bueno, no que Dios haya sido creado por alguien, pero si en el principio no había nada y en el principio solamente estaba Dios, en el principio y en el final va a estar Dios, ¿qué fue lo segundo que Dios hizo? Ahora imagínate, lo leíamos, ¿verdad? Que en el principio era el verbo era con Dios. O sea, en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son unos. Entonces, lo primero que ellos hacen es crear ¿qué? Bueno, vemos en el Edén a seres vivientes como los animales, pero vemos al hombre y vemos a Satanás también. Entonces, la cita que nos va a dar una respuesta a qué fue creado primero, si el hombre o los ángeles, la vamos a encontrar en el libro de Job, capítulo 38. Anoten Job, capítulo 38. Job 38 del 4 al 7. Job 38 del 4 al 7. En este pasaje vemos cómo Job empieza, muchos le llaman la confrontación de Job, ¿verdad? Con Dios, donde Job quiere como que ponerse al tú por tú con Dios y entonces Dios lo empieza a confrontar y le empieza a Dios a decir a Job muchas cosas donde le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú? Bueno, mire, Job 38 del 4 al 7 dice así, en la versión Reina Valera, dice, estas son palabras de Dios a Job y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? O sea, cuando puse las bases de la tierra, cuando la creé prácticamente. Le dice a Job, porque le está demostrando lo grande que es él y lo pequeño que es Job. Y le dice, házmelo saber. Si en verdad te crees muy sabio, ¿verdad? Si en verdad te crees muy inteligente, dime dónde estabas tú, Job, como para querer contender conmigo. Cuando yo creé la tierra, versículo 5, le dice, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Acaso lo sabes? O sea, las medidas de la tierra, cada detalle, Dios lo eligió. Dice, ¿o quién extendió sobre ella su cordel? O sea, ¿quién estableció sus dimensiones, sus medidas? Versículo 7, bueno, 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases, verdad? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? A la tierra sobre qué está parada. ¿Cuál es el cimiento, verdad? Dice, ¿o quién puso su piedra angular? Y el versículo 7 nos revela algo.
dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, en este versículo 7 dice, en otra versión dice, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Lo que Dios le está revelando a Job, que nos lo revela a nosotros, le dice a Job, cuando yo creé la tierra, ya existían los ángeles. Dice el versículo 7, porque ellos ya me adoraban, ellos ya alababan, todos ellos ya gritaban de alegría, dice, se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, él está hablando de que ya estaban creados, ya los había hecho Dios. Dice, porque le empieza a hablar, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra, cuando yo la hice, cuando saqué sus medidas? Dice, y mientras yo hacía todo eso, todas las estrellas y todos los ángeles adoraban, se regocijaban, cantaban, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? O en la historia, podemos ver que Dios es el primero, después fueron creados todos los seres divinos celestiales y después fue creado la creación, ¿verdad? El hombre, los animales, la tierra, todo lo que habla Génesis, todo lo que nos menciona ahí, ¿verdad? Algunas personas dicen que Dios creó al mismo tiempo todos los seres divinos. Hablo de ángeles, arcángeles, porque la Biblia habla de ángeles, arcángeles, serafines, querubines. O sea, hay varias categorías de seres en el cielo, así como hay principados, potestades, huestes, ¿verdad? De demonios también. Entonces, encontramos, ¿verdad? Aquí cómo le llama los hijos de Dios a los ángeles. Incluso en Job, ¿se acuerdan cuando dice que un día se presentaron los hijos de Dios ante Dios y entre ellos venía Satanás? O sea, Satanás es considerado, mencionado muchas veces como hijo, o sea, para hacer una referencia del poder que hay. O sea, Satanás no se compara con el Padre, no se compara con Dios, no se compara con su poder. Satanás es mucho, 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 mucho más inferior que nuestro Dios. Entonces, es precisamente ahí, ¿verdad? En esta cita que nosotros debemos saber que pasó algo antes de lo que nosotros leemos en Génesis 1. Si usted se va a su Biblia, ¿verdad? Abre Génesis 1:1 y ahí habla la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Bueno, sí, pero cronológicamente hubo algo antes. Hubo algo antes de la creación del hombre, hubo algo antes de la creación de los animales, hubo algo antes, ¿verdad? De que Dios de lo que leemos en Génesis. ¿Y qué es lo que hubo antes de eso? Bueno, vamos a ver lo que hubo antes de Génesis, de lo que menciona el Génesis, y lo hallamos en Apocalipsis 4, capítulo 4. Anoten esta cita, Apocalipsis 4, ¿verdad? Vamos a leer déjeme ver el versículo. Me servirte la semejante. Siempre quiero servirte la gloria. 24. Espérame. Perdón, miren, no es esa.
me equivoqué, es Ezequiel capítulo 28, bórrenla o ráyenla, perdón, es Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Y Ezequiel 28, 11, del 11 al 19. Ezequiel 28, del 11 al 19. Ezequiel 28, del 11 al 19. El libro de Ezequiel, hermanos, aquí nos revela lo que pasó antes de la fundación del mundo, antes del Génesis, que nos habla precisamente de ese reino y de esos seres angelicales que ya existían. Ezequiel 28, capítulo 11. Ya están ahí, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Esto está describiendo a Satanás, que se llama Lucifer. Y fíjese lo que le dice. Vean las palabras que le dice. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, se está refiriendo a un ser, a una persona. Entonces dice, vea cómo lo describe. Lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermoso. Versículo 13 dice, en el Edén, ¿en cuál? En el huerto de Dios, dice, estuviste. Y vemos que Satanás estuvo ahí, ¿verdad? Satanás tentó a Eva a través de esa serpiente, estuviste. Le dice, ahora, esto también nos revela y se dice, esto es algo que se dice que Satanás estuvo primero en la tierra antes que el hombre. Y sí, yo creo que sí, por lo que vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y habla de toda piedra preciosa era tu vestidura, y menciona las piedras de cornerina, topacio, jaspe, cristolito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Dice que los tambores y las flautas estuvieron sonando cuando fuiste creado. Aquí muchos toman este pasaje para decir que Satanás fue el creador de la música o que Satanás era el encargado de la música en el cielo. Pero lo que Dios está diciendo a través de la palabra es que sí, fue un ser especial. O sea, incluso, mire, antes de Satanás, Dios ya había creado seres. O sea, Satanás no fue el primer ángel que Dios creó. Dios ya tenía ángeles, ya tenía seres celestiales. Todavía no estaba el hombre, todavía no estaba lo que habla Génesis. Ya había un mundo celestial, un reino celestial que Dios había creado. Pero un día Dios dice, ok, vamos a crear a un ser muy especial, diferente a todos estos ángeles que he creado,
tanto así que le llama, este ser va a ser el sello de la perfección, hermoso y con sabiduría. Y le dice, habla de toda su vestimenta, ¿verdad? Le puso de las piedras más preciosas y dice, en el día de tu creación, versículo 13 al final dice, los tambores y las flautas estuvieron preparados, dice, para ti en el día de tu creación. Ahí habla que Lucifer fue una creación. O sea, entonces, ¿Satanás tiene poder? Sí. ¿Satanás tiene sabiduría? Sí. Satanás, pero fue creado. Entonces, eso quiere decir que hay alguien más grande que él y fue su creador. Entonces, dice, fueron creados para ti el día de tu creación. Versículo 14, aquí lo llama en la categoría que él tiene, la categoría de querubín protector. Entonces, eso es lo que era Lucifer. Dice, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día, y vuelve a mencionar que fuiste creado. O sea, quizás eras muy inteligente, muy hermoso, muy sabio, pero no te pudiste crear a ti mismo. Hubo alguien que te creó, ¿verdad? Desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló maldad en ti. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Dice, vea lo que dice ahí, Dios lo echó del reino celestial, lo desechó, dice, te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, les voy a explicar cuál es la teoría que se dice acerca de esto. Se dice que Dios ya tenía hecha la tierra y ya tenía hecho el cielo. Cuando habla Génesis de en el principio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dicen que de ahí hay un espacio muy grande. Les voy a decir lo que muchos creen que la teoría fue así. Satanás fue creado en el cielo, fue creado por Dios. La Biblia lo llama el sello de la perfección. O sea, no había otro querubín como Lucifer, así de bello, de sabio, de poderoso. O sea, Dios lo creó especial. Y entonces cuando Dios lo desecha, sabemos, ¿verdad? Porque en Apocalipsis lo dice también, dice que Satanás fue arrojado del cielo con una tercera parte de los ángeles que él mismo engañó en el cielo. Entonces, esos ángeles son los demonios que hoy existen, son los principados, las potestades. ¿Recuerdan lo que leíamos en Colosenses hace un momento? Que se las puse aquí en esta hoja de Colosenses. Colosenses dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, y habla los dominios, los principados, los potestades, todo fue creado por Dios. O sea, todo el ejército que hoy Satanás tiene
y sus demonios fueron creados por Dios, pero no fueron creados como demonios, ¿verdad? O como gente de mal, personas de mal. Fueron esos seres que el mismo Satanás engaña, y la Biblia dice que no solamente Satanás fue desechado del cielo y fue arrojado, ¿verdad?, a la tierra, sino que fue arrojado juntamente con todos los ángeles que él engañó. Entonces, por eso muchos dicen, y dicen, ¿por qué la Biblia dice en Génesis, verdad? Dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego menciona, y la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Desordenada. Entonces dicen, ¿cómo puede Dios crear algo desordenado? O sea, ¿acaso Dios dijo, voy a crear la tierra, pero la voy a crear desordenada? Entonces muchos creen que ese desorden que había fue precisamente esos ángeles, Satanás cuando fue arrojado a esa tierra. O sea, Dios dijo, si voy a desechar a Satanás del cielo, lo tengo que arrojar a un lado. Lo arroja a la tierra y Satanás viene a hacer un revoltijo en la tierra que después dice Dios, él empieza a ordenar y empieza a crear y empieza a hacer, y vemos todo lo que está en la creación. Entonces, volvemos a la pregunta esta, ¿quién fue creado primero, el hombre o los ángeles? Bueno, la respuesta es que fueron los ángeles, fueron los seres del cielo, ¿verdad? Que fueron creadas primero. Entonces, ¿quiénes son entonces los primeros en adorar? Pues son los ángeles, son los seres que están en el cielo. Dios está recibiendo adoración en el cielo. Entonces, cuando hablamos del origen de la adoración, hablamos del principio de la adoración, de lo primero, de dónde inició. Entonces, ¿verdad? Por eso lo que se hace en el cielo, a veces hay una frase que dice, hacemos acá en la tierra, lo que se canta, lo que adoran, lo hacemos acá. Entonces, no es verdad el tema aquí tampoco en el cual me quiero meter, pero he ahí, ¿verdad? Como después Dios viene a perfeccionar su creación con el hombre. Y ya con esto quiero que estemos terminando ya, así es, ya esta clase, porque ya después vemos, hermanos, y yo creo que es una de las razones, ¿verdad?, por las cuales Satanás odia tanto al hombre y a la mujer. Porque mire, lo acabamos de leer en Ezequiel 28, cómo menciona Ezequiel los puntos y la manera en la que fue creada Satanás. Dice, perfecto, hermoso, las mejores piedras, el mejor querubín le llama, no había otro como tú, y cierra diciendo, eras el sello de la perfección. Digamos que hasta ese momento no había mejor creación tan perfecta que Dios no había hecho más que Lucifer. O sea, Lucifer era el sello de la perfección. ¿En qué momento entonces Dios, como dicen por ahí, le da en la torre, le da en la cabeza a Satanás? Cuando crea todo y dice Dios, y dice, vamos a hacer algo. Y dice, vamos a hacer al hombre. ¿Y sabes dónde le da en la torre a Satanás? Cuando dice, a lo mejor no lo voy a hacer con piedras, ¿verdad? Como a Lucifer, pero cuando Dios dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, cosa que Satanás no tenía. Ahora imagínate a Lucifer, a Satanás, escuchando al Padre decir, voy a crear a un ser aún más valioso, más hermoso, más perfecto. Si Lucifer se creía el sello de la perfección, y diciendo Lucifer, es que después de mí Dios ya no puede crear algo mejor, pues se topó con que sí, creó al hombre, creó a la mujer, y dijo, y los hizo a su imagen
y a su semejanza los creó. Entonces, prácticamente ahí Satanás pasa a segundo lugar, porque la máxima creación de Dios somos nosotros, tú y yo, somos los hijos de Dios. O sea, tanto nos ama Dios, ¿verdad? Que nos creó como Él es. O sea, cada vez que tú te ves al espejo, te debes dar cuenta que tienes rasgos que el mismo Padre tiene, porque dijo, vamos a hacerlo como Él. Yo te puedo decir que yo creo, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene manos, porque me creó a su imagen, ¿verdad? Cosa que los ángeles no son así. Si Dios, hay muchas cosas, ¿verdad? En las que nosotros nos parecemos. Y sabes en qué es, también es en esa Trinidad que Él tiene, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, cosa que los ángeles no son. Los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo ni tienen alma, son espíritus, pero nosotros sí, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, Dios entonces nos crea de una manera perfecta. Creo que me desconecté, me parece. Sí, sí se desconectó, pastor, porque le perdimos la pista. Sí, También. no sé qué pasó, que ya nada más los vi como que se trabó todo, Y se está pero trabando. bueno, prácticamente, ¿verdad? Con eso íbamos a terminar, entendiendo, ¿verdad? Dónde inicia la adoración. El origen de la adoración o el inicio de la adoración comienza en el cielo. Ahí se adoró por primera vez a Dios. Fueron los ángeles, fueron esos seres divinos que más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad? O sea que Dios está siendo adorado, ¿verdad? En todo momento, en todo tiempo, pero ya después la creación, que somos nosotros, también le adoramos. Así que vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya llegamos al tiempo para estar terminando. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda antes de irnos. Como quiera, ¿verdad? Si hubo alguna persona que entró un poquito después, me parece que mañana o pasado mañana se sube esta clase a YouTube y la comparten también aquí para que la puedan ver nuevamente. Entonces van a poder ver toda la clase. Pero no sé si alguien tenga algún comentario o algo, o todo bien. ¿Todo bien, pastor? Yo tengo una duda, pastor. Sí, hermano, ¿qué pasó? Mire, lo que pasa es que a veces yo por mi trabajo me tengo que quedar a trabajar hasta más noche, ¿verdad? Ajá. Y lo que yo quiero saber es cómo le puedo hacer para que no me cuente como falta. Ah, ok. No quiere decir que sea cada 8 días, pero hay veces que sí en el trabajo se aglomera y nos dicen, quédate a trabajar y hay que acabar esto y esto y esto. Sí, sí, entiendo. Sí, mire, tengo entendido, estaba platicando hace ratito con Itza, y hay personas, me comentó que a veces les es imposible conectarse. Entonces, yo creo que esto es para todos los que hoy estén aquí. Si un día no pueden conectarse, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a suponer que no se pudieron conectar hoy. Itza, creo que mañana o pasado mañana publica ahí en el grupo de WhatsApp la clase, porque esta clase está siendo grabada. Entonces, lo que usted va a hacer, aquella persona que no se conectó a la clase, se tiene que ir en un chance libre que tenga a ver ese video. En ese video, pues nos va a ver a todos aquí hablando, porque se graba toda la clase. Usted va a tomar la clase en el horario que usted pueda, pero ya grabada, obviamente, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer un resumen, va a estar anotando todo lo que yo les dije que anotaran, y me va a mandar una foto de que ya hizo su resumen. A Entonces, su de esa personal, manera, a su número personal. sí,
aquí al WhatsApp, ahí ahí está mi número, ahí estoy. Entonces, para todos aquellos que un día no puedan conectarse, entonces esperen a que Itza publique la clase ya grabada, la van a ver toda, van a hacer sus anotaciones y ya me mandan una foto, ¿verdad? Donde anotaron el tema, los puntos que vimos, y yo eso se los voy a tomar como una asistencia, ¿verdad? Para que no les cuente como una falta. Entonces, yo estoy tomando la asistencia al inicio, ¿verdad? También, si hubo alguien que se unió después, me dice para ponerle la asistencia, porque la asistencia ya la tomé cuando empezamos la clase. Entonces, esa sería, ¿verdad? No sé si quedó aclarada la duda, hermano Juan. ¿Sí? Sí, hermano, sí, quedó muy bien. Lo que pasa es que por mi trabajo a veces tenemos que quedarnos y no es de que a veces no quiero, no, a veces es forzoso que nos quedemos. Sí, Pero sí, sí sí. quedó bien aclarado, hermano. Muy bien. A ver, Moisés, veo por ahí que tiene una duda. No te escucho, Moisés, quizás tengas tu micrófono, no sé si es silencio. ¿Alguien escucha a Moisés o soy yo el único que no lo oigo? No, no se escucha, pastor, nada. No, No, ¿verdad? no. Ah, ok. A ver, No, pastor. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, ya te ya te escuché. escuchamos. Ah, bueno. No, le digo que para que me pongan la asistencia porque ya entré como unos 15 minutos ya tarde. Es Moisés Alejandro Hernández. Sí, Muy bien, ok, sí, sí, déjate, anoto entonces. Muy bien. Mayra, veo por ahí también que tiene la mano levantada. Sí, pastor, buenas noches. Yo también entré un poco tarde, igual que Ah, ok. Moisés, más o menos. Ah, ok, déjame entonces ponerte. Muy Sí, bien, gracias. sí. Bueno, entonces, pues hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Escribí presentándome, ese es mi número por si me quieren mandar en algún momento alguna pregunta o alguna tarea. De momento, pues ahorita no les voy a encargar tarea, no se preocupen por eso. Solamente que haya quedado anotado esto, ¿verdad? Repásenlo, véanlo. Si hay alguien que entró, no sé, varios minutos después, esperen el video para que vayan a ver cómo empezamos y todo, los puntos que dimos al inicio. Y bueno, pues vamos a culminar ya, vamos a despedirnos, vamos a terminar pues haciendo una oración y pues así nos despedimos. Oramos, Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, Dios, que nos regalas, donde podemos conectarnos, Señor, para poder hablar de tu palabra y aprender de tu palabra. Dios, te doy gracias por este grupo de personas, Señor, que te aman y que a pesar de sus ocupaciones, a pesar, Señor, de sus trabajos, a pesar, Señor, de todo lo que ellos planean y hacen en su día a día, disponen un tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Yo sé que tú les recompensarás, les ayudarás. Oramos, Señor, por cada uno de ellos para que les sigas dando esa pasión, Señor, ese amor por tu palabra, por aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y que lo que hoy aprendimos quede guardado en nuestro corazón, que podamos ponerlo en práctica y podamos seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Sigue bendiciendo, Señor, la vida de cada uno de los alumnos que están aquí y sigue bendiciendo este instituto, Señor, a sus líderes, a sus maestros, a sus directores, Señor, para que siga siendo de bendición para más personas, Señor. Gracias te damos, Señor,
bendigo la vida de tus hijos y que tengan una excelente noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Amén. pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Y Jesús. pues Gracias, pastor. hasta pronto. Gracias, buenas Bendiciones. noches.